Bendiciones, hermanos y hermanas, les habla Teo Hernández. Feliz día viernes. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios. Vamos a comenzar con la primera lectura y el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar el Salmo. Y pues, como siempre, mis hermanos, les pido que pongan atención, que abran sus mentes, sus corazones y todo su ser, que nunca tapemos los oídos a la palabra de Dios, que siempre estemos atentos. La palabra de Dios nos enseña cómo ir caminando por esta vida, nos enseña, ¿verdad?, nuevos modos de vivir, que no seamos malos, que no seamos apegados a las cosas materiales, que sepamos dar a los pobres, que sepamos dar a todos aquellos necesitados que vemos por ahí, que muchas de las veces no tienen un empleo, no tienen cómo llevar el alimento a sus hogares. Visitar también a los que están en las cárceles, a los que se encuentran en un hospital enfermos, postrados. Todo eso, mis hermanos, es para nuestro bien, porque en realidad si nosotros llevamos a cabo todo eso en la vida, el Señor va a tenernos un lugarcito reservado allá en el cielo para cada uno. No nos olvidemos de eso, de que fue una promesa del Señor, de que todo aquel que se mantenga firme y lleve a cabo todos los mandamientos de las Sagradas Escrituras, o sea, el mandato que Él dejó para cada uno de nosotros, en todo nos va a ir bien. Hoy celebramos en nuestra Iglesia Católica la memoria de San Bonifacio, obispo y mártir. Pidamos también al final de nuestra oración la intercesión de San Bonifacio por todos aquellos, ¿verdad?, que lo tienen como santo de su devoción. Les recuerdo que cada que nosotros, ¿verdad?, pedimos también de su intercesión, el Señor con mucho más agrado nos ayuda, porque Él a todos esos hombres y mujeres que llegaron a la santidad, Él dice en las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, que todo aquel que sea buen hombre o sea buena persona en su modo de vivir, recibirá una gloria divina, y además, ¿verdad?, también pues va a poder interceder ante Él por todos nosotros. Y cada uno de nosotros sabemos, mis hermanos, que la gracia de Dios consiste en eso, en que nosotros seamos santos. Él dice, sean santos como yo soy santo. Entonces, si Él nos pide que seamos santos, tratemos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, llegar a la santidad. Voy a comenzar con la primera lectura, y la primera lectura la vamos a encontrar en el segundo libro de San Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, tú has seguido de cerca mis enseñanzas y mi modo de vivir, mis planes, mi fe, mi paciencia, mi amor fraterno, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio y en Listra. Qué duras persecuciones tuve que sufrir, pero de todas me libró el Señor. Todos los que quieran vivir como buenos cristianos también serán perseguidos. Por su parte, los malos y perversos irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose a sí mismos. Tú, en cambio, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste, y desde tu infancia estás familiarizado con las Sagradas Escrituras, la cual puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosa lectura y qué gran enseñanza para nuestro diario vivir. Cómo el Señor, ¿verdad?, a través de estos apóstoles, de estos hombres que escucharon, ¿verdad?, pero no solamente escucharon y se quedaron allí con esas palabras de Dios en su mente, sino que las distribuyeron, fueron llevándolas
a diferentes países, diferentes pueblos, pero especialmente San Pablo, que se dirigió a los paganos. Y aquí vemos cómo esta segunda carta escrita a San Timoteo que lo quería mucho a San Pablo, porque aquí vemos en los primeros versículos lo que le manda a decir. Dice: querido hermano, tú has seguido de cerca mis enseñanzas y mi modo de vivir, mis planes, mi fe, mi paciencia, mi amor fraterno, mi constancia, mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio y en Listra. Qué duras persecuciones tuve que sufrir, pero de todas me libró el Señor. Vemos pues cómo elogia San Pablo a San Timoteo por todo lo que, al igual que él, ¿verdad?, sabía vivir San Timoteo, en el sufrimiento y en la constancia de que estos hombres vivían. Tenían la gracia de Dios, pero a pesar de todo eso, mis hermanos, se mantenían mucho en oración y llevaban a cabo el caminar del Señor según Él les había enseñado. Nunca se echaron para atrás a pesar de las persecuciones, a pesar de las cárceles, de los golpes que sufrían, ¿verdad? Nunca dijeron a Dios: hasta aquí. Ya es mucho el sufrimiento que he estado pasando. Y tú, Señor, que eres el Dios eterno, no has parado esto. No has detenido a todas esas personas que nos tratan mal, sino que más bien nos las echas cada vez más. Entonces, hermanos y hermanas, la realidad es que estos hombres nunca se quejaron. Lo que muchos de nosotros sabemos hacer, cuando nos levantamos, cuando abrimos nuestros ojos, nos levantamos de nuestra cama, nos ponemos de pie, en vez de a veces hacer una oración, lo que hacemos es renegar. Estamos renegando porque ya amaneció, porque ya tenemos que irnos a trabajar, porque comienza el nuevo día. Mis hermanos, en realidad es una gracia de Dios el que tengamos vida, el que podamos levantarnos de nuestra cama. ¿Cuántos enfermos quisieran hacerlo, aunque vayan a trabajar? Quisieran ponerse de pie y no pueden hacerlo. Entonces tenemos que agradecer a Dios todo esto, porque nunca el Señor nos ha dejado solos. El Señor siempre está a la par con nosotros para ayudarnos, así como ayudó a estos hombres a pesar de sus persecuciones, ¿verdad? Muchas veces los liberó de la cárcel, porque todavía no era tiempo de que ellos pasaran de esta vida a la otra. El Señor ya tenía dispuesto, ¿verdad?, que estos hombres iban a seguir, iban a continuar llevando la enseñanza a donde quiera que ellos partieran. Y el Espíritu Santo los inspiraba a qué pueblo, a qué nación tenían que partir. Y San Pablo, como les digo, hermanos y hermanas, a pesar de que cuando ellos embarcaban, cuando iban de una ciudad a otra, lejanas, ciudades lejanas, esos barcos muchas de las veces estaban a punto de naufragar por los fuertes vientos, por lo que sucede en el mar. Nosotros sabemos los huracanes tan peligrosos que vienen sobre el mar, y muchas veces pues los barcos, por muy fuertes, por muy grandes que sean, se van al fondo. Y a esto estuvo a punto San Pablo de pasarle. Sin embargo, el Señor, como les digo, como no era todavía su tiempo, todavía lo protegió. Dice: todos los que quieran vivir como buenos cristianos también serán perseguidos. Por su parte, los malos y los perversos irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose a sí mismos. Todos los que quieran vivir como buenos cristianos. Tenemos que saber, mis hermanos, que hay persecuciones. Todo en esta vida, ¿verdad?, no va a ser chévere, no va a ser paz en nuestras vidas. Siempre va a haber algún problema, alguna dificultad por parte de las persecuciones que tenemos. Muchas personas, ¿verdad?, que tienen persecuciones, que son las enfermedades, son los problemas de familia, es la mala economía que tenemos hoy día en nuestro mundo. Todo está yéndose al fondo, hermanos, pero
¿Qué hacemos para que esto se detenga? Le hablamos al Señor, nos ponemos a orar, le platicamos de lo que sucede, qué es lo que realmente estamos haciendo. Sabemos que si nosotros no hablamos con Dios, si no le pedimos de su ayuda, pues nada va a hacerse en este mundo. Pero si nosotros pedimos a nuestros hermanos y hermanas que conocemos, que son bien apegados a Dios, que hablen también con Dios, que nuestras oraciones sean como una cadena, les aseguro, hermanos y hermanas, que el Señor nos va a escuchar. Pero hoy en la actualidad, la gente es tan perezosa, la gente se olvida totalmente de Dios. Los jóvenes, ¿qué es lo que sucede? Los jóvenes, últimamente lo único que a ellos les interesa son los televisores, las computadoras y los videojuegos. Eso es lo que a ellos les interesa más. Ya no les interesa el conocer de Dios, el ir y presentarse ante Él y darle gracias por la vida, como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Por más que les decimos a nuestros jóvenes, están tirados en esos vicios. Entonces, si nosotros no les hablamos y no le hablamos a Dios para que nos ayude, pues todo se va a ir al fondo. Entonces, hermanos, si nosotros queremos vivir así, de esta manera, así vamos a vivir, porque no hacemos nada, porque no nos preocupamos, porque no ponemos de nuestra parte, como lo hacían estos hombres. Y dice claramente aquí en la palabra, todo el que quiera vivir como buenos cristianos, también serán perseguidos. Entonces, a eso es a lo que le tiene mucho miedo la gente, al compromiso, al ser comprometidos con Dios, no tanto a ir a la iglesia y sentarse en una banca y quedarse allí a escuchar el sermón del sacerdote. No, comprométase a hacer algo en la iglesia, a ayudar de monaguillo, ya sea los jóvenes, los ya mayores de edad pueden ayudar en las colectas, pueden ayudar como lectores, como ministros de Eucaristía, pero no se comprometen. No quieren ese compromiso porque saben que el compromiso es el ir cada domingo o cada sábado a la Santa Iglesia y darle gracias a Dios, pero a pesar de todo, las personas le tienen miedo a ese compromiso. Porque muchas de las veces, y la mayoría de la gente tiene fiestas los sábados y los domingos, están llenos de fiestas, pero el compromiso con Dios lo quiebran de un momento a otro. Por esa causa, por sus fiestas que tienen en sus casas con sus familias, por cualquier cosa que ellos hacen, ya sea un cumpleaños, ya sea que se reúnan solamente como familia, pues ahí tienen que estar porque pues si no van se les van a echar encima, se van a enojar. Recordándoles pues, mis hermanos, que un compromiso tiene que ser compromiso. Si nosotros ya le dijimos ese sí al Señor, tenemos que dejar todas esas cosas. Primeramente es Dios. Y luego, si tiene tiempo de regresar con su familia, si tiene tiempo de volver a esa casa con sus familiares, pues entonces tiene tiempo para todo. Pero nosotros decimos no tener ese tiempo, cuando el tiempo es del Señor, el tiempo es de Dios. Nadie más nos da el tiempo más que Él. Dice, si tú en cambio permaneces firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios, si ya la conocemos, si es la que nos guía para darnos la enseñanza que nuestro diario vivir necesita para vivir según los criterios de Dios y no los criterios del mundo, si en realidad decimos creer en el Señor, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña cómo vivir, cómo ser, cómo dejar todo lo que nos estorba, cómo dejar todo aquello a un lado y solamente entregarnos al Señor. Pero como les digo, hermanos y hermanas, los que no están bien entregados al Señor,
¿verdad? Los que dicen que sí, hoy dicen sí, mañana, pues quién sabe, tal vez vaya, tal vez no. Como vemos en muchos hermanos que dicen que sí, pero nunca van al templo. Prefieren las fiestas, los parties, como les dicen aquí en Estados Unidos. Les encantan tanto las fiestas, hermanos, que hasta las buscan de las fiestas, a ver dónde hay una fiesta para que nos inviten. Buscan dónde ir y reunirse con gente para hacer chisme. Todo eso no nos va a ayudar. Y aquí lo dice nuestro Señor a través de San Pablo. Si tú en cambio permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con las Sagradas Escrituras. El Señor, ¿verdad? A través de los años nos ha dado la enseñanza. Desde nuestra infancia también muchos de nosotros conocemos a Dios. Desde nuestra infancia nuestros padres nos llevaron a la iglesia, nos conducían a las doctrinas para que aprendiéramos más cada día del Señor. Y muchas de las veces, en vez de ir a la doctrina, nos íbamos a jugar con nuestros amigos. Cuando éramos jóvenes, cuando éramos pequeños, nos íbamos a jugar en vez de ir a la Santa Misa, en vez de ir a las doctrinas que nos enseñaban de la palabra de Dios, ¿verdad? Nos perdíamos y dejábamos a Dios a un lado, cuando en realidad, hermanos, Dios debe ser el primero en nuestras vidas, después la familia y después cualquier otra cosa que vayamos a llevar a cabo en nuestras vidas, pero primeramente es Dios. En realidad, si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, todo nos va a resultar bien. Muchas persecuciones, claro que sí, pero sabemos que tenemos al Señor. Sabemos que Él nos va a librar de todo ello, así como libró a los apóstoles, así como libró a todos aquellos discípulos que se entregaron al Señor. La santidad de los hombres que llegaron a la santidad, llegaron a ser santos, no porque Dios así lo haya querido, sino por lo bueno que ellos eran, lo que ellos hacían en el nombre del Señor. Él les mandaba muchas pruebas a ver si en realidad iban a resistir las pruebas que el Señor les pusiera, las persecuciones que recibían, los golpes de la vida. Todo eso lo sufrieron con paciencia. Y cuando oraban le daban gracias a Dios inclusive por aquel sufrimiento. ¿Quién de nosotros es capaz de darle gracias a Dios por lo que sufrimos? ¿Verdad? Hay veces que cuando vemos a nuestros hijos sufrir, cuando vemos a nuestros hijos que tienen alguna enfermedad, algún problema, alguna dificultad, le echan la culpa a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué hacen eso? Porque nunca le han conocido y no quieren conocerle. Y porque cuando nosotros les hablamos de Dios, ellos lo primero que te dicen, Dios no puede ser bueno. Porque ¿por qué me manda tantas pruebas en la vida? ¿Por qué es así Dios conmigo? Hermanos, las pruebas son para que nosotros crezcamos en fe y confiemos en Dios. Cuando nosotros tenemos una prueba dura y le ponemos a Jesús, nuestro Señor, ese problema, esa prueba, Él le va a dar solución. Pero tenemos que tener esa fe, esa confianza en el Señor de que así va a ser. De que las cosas que nosotros le ponemos a Él en sus benditas manos, Él nos va a librar de ello. Entonces no tengamos miedo, porque el Señor está con nosotros. A Él tenemos que confiarle todos nuestros problemas y de todo ello nos va a librar. Así es que, hermanos, si confiamos en Dios, Él nos va a llevar a un lugar allá arriba. Nos va a reservar un lugar que, como Él decía, su Padre tiene muchas habitaciones allá arriba para dárnoslas y vivir eternamente felices. Entonces, confiemos en el Señor y en todo nos va a resultar bien. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 35 al 37. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó:
¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo nosotros recordamos al rey David? Cómo el Señor Dios lo sacó de los establos, de aquellos lugares donde él se dedicaba a cuidar ovejas. El rey David fue un hombre bueno, fue un hombre que llevó a cabo el mensaje de Dios, siempre ayudó a los pobres y a todas aquellas personas que estaban a su alrededor, nunca los desechó, como llegó a hacerlo el rey Saúl o otros reyes que estuvieron después del rey David, que se creían ser los dueños del mundo, ¿verdad? Y las personas que estaban a su alrededor los ponían casi como esclavos. Aquí vemos en esta escritura, en este bello evangelio, cómo el Señor enseña a estos hombres, estos escribas, que están como poniéndolo a prueba al Señor. Dice, ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? En realidad, mis hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesús vino por nuestra Madre Santísima. Él estuvo en ese vientre. No vino a nacer como nacen todos los demás niños o niñas. Él nació por obra del Espíritu Santo y no fue hijo legítimo de nuestro Señor San José, sino era hijo de Dios, venido desde el cielo, puesto en el vientre de nuestra madre para que viniera a dar vida. Lo sabemos claramente. Sin embargo, nuestro Señor San José, que era de la descendencia de David, él le dio, como quien dice, su apellido, aunque no había nombres en aquel entonces. Nuestro Señor San José, siempre que oraba, siempre que pedía a Dios, él que le rogaba al Señor y él que pedía a nuestro Dios que ya trajera a aquel que iba a salvar al pueblo de Israel, al igual que nuestra Madre Santísima, ellos eran personas de oración, eran personas que constantemente, aunque eran pobres, no renegaron de Dios. Ellos querían ver la justicia de Israel a través de aquel que vendría a darle la salvación a Israel. Pero sin embargo no se imaginaban que ellos iban a ser quien iban a cuidar de su hijo, de aquel que vendría a salvar a Israel, a nuestro Señor Jesús. La gente siempre hablaba de esto, que del rey David vendría la descendencia que salvaría a Israel. Entonces el Señor Dios se buscó a un hombre de la descendencia del rey David. Este era nuestro Señor San José, y tenía que encarnarse el Señor aquí en la tierra. Era el mismo Dios quien vino a darle la salvación a su pueblo, pero sin embargo, como yo siempre he dicho, el pueblo de Israel siempre tenía preguntas. A pesar de que veían las hazañas de Dios, todo el tiempo se cerraban. Ellos sabían que vendría un Mesías y que les enseñaría todo lo nuevo, pero ellos estaban tapados, estaban cerrados totalmente, como lo estamos hoy nosotros. ¿Cuánta gente se tapa los ojos o los oídos para no escuchar de las hazañas de Dios, de todo lo que ha hecho en la vida? Hasta el día de hoy vemos toda la hermosura de la tierra, es creación de Dios, es gracia de Dios. Y todavía así nos cerramos, todavía así estamos haciéndonos preguntas como los escribas. Entonces sabemos bien, hermanos y hermanas, nuestro Señor San José era descendencia de él. Era hijo, ya sea de uno de los padres que nació nuestro Señor San José en aquel entonces. Sabemos bien que estas personas, como les digo, siempre con la fe en Dios, siempre creciendo a sus hijos en la fe en Dios.
Y por eso Dios Padre se dispuso a traer al Mesías a través de esa descendencia, porque ya le había hecho la promesa al rey David. Y el rey David, en su tiempo que él ponía también la confianza en Dios, ¿verdad? Tenía éxtasis, miraba cómo vendría aquel que sería su descendiente, cómo iba a ser el rey del mundo, cómo iba a salvar la tierra, cómo iba a salvar toda la creación. Él sabía, él lo sabía todo, por eso él se sentía gozoso en sus éxtasis. Cuando él recibía todas estas visiones por parte de Dios Padre, le hacía ver todo esto que iba a suceder. Sin embargo, hermanos y hermanas, este hombre, al igual que todos los reyes de aquel entonces, murió. Y no por eso él iba a dejar de confiar en su Padre, en el Dios que le había enseñado la gracia que a través de nuestro Señor Jesús íbamos a recibir todos, la salvación. Esa salvación que ojalá y nosotros sepamos agradecer a Dios por esa salvación. Porque cuántos no quisiéramos, ¿verdad?, a llegar a tener la gracia que tuvieron los apóstoles, de tener junto a ellos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ni sabían a quién tenían a su lado. Se dieron cuenta sino hasta que después que el Señor se fue a recibir su gloria a la derecha del Padre, ¿verdad? Hasta entonces se dieron cuenta de que habían estado con el Dios, que ellos ni siquiera lo miraban así. Obviamente San Pedro, este hombre que tenía la fe y la confianza y que le era revelado todo por obra del Espíritu Santo, él le dijo a Jesús: tú eres el Dios que nosotros estamos esperando. Él le dice a Jesús. ¿Y qué pasa? ¿Qué le dice Jesús a San Pedro? Dice: todo esto te ha sido revelado por el Padre, por el Espíritu Santo, ¿verdad? No son palabras tuyas, sino reveladas por mi Padre. Entonces, hermanos y hermanas, si aquellos hombres todavía, después de todo esto, que ellos sabían que habían recibido la gracia del Espíritu Santo, cómo se les revelaban estas palabras, todavía después de que todo esto sucedió, cuando Jesús fue apresado, estos hombres se fueron escabullendo, se fueron yendo uno tras otro, lo dejaron solo. El único que se quedó con él fue Juan, el apóstol más joven, y era el que debería de haber corrido, el que lo debería de haber dejado solo, porque era el más joven. Sin embargo, es el que se quedó con él, junto con nuestra Madre Santísima. Hermanos y hermanas, si a través de nuestro Señor Jesús nosotros recibimos la salvación, ¿por qué nosotros nos negamos a creer? Nos negamos, todavía estamos en esa negación de que recibimos el perdón de los pecados. Todo esto es a través de nuestro Señor Jesús, y es la gracia que vino a darnos nuestro Dios Padre. Y Jesús les decía, ¿verdad?, ¿cómo pueden decir ustedes que el Hijo del Hombre vendría de la descendencia de David? O sea, ¿cómo pueden decir ustedes que es hijo de David? Si el mismo David recibía en sus éxtasis de que él, como en sus éxtasis decía, ¿verdad?, le dijo mi Señor a mi Señor. Fíjense nada más, el Señor a mi Señor. O sea, el Dios Padre al otro, que es Jesús. Fíjense, desde en aquel entonces ya el rey David, y cómo Jesús les hacía ver estas escrituras a los escribas, cómo ellos todavía, a pesar de todo eso, se cerraban. Si Jesús les estaba hablando con las escrituras, no les estaba hablando de alguna otra cosa que fuera diferente a la que ellos enseñaban. Les recalcaba que ustedes, ¿verdad?, siendo escribas, siendo fariseos, siendo ancianos que conocen las leyes y reglamentos de Dios, y cómo los profetas vinieron anunciándome antes de que yo viniera, ellos anunciaron esta venida mía, y aún así se niegan, aún así están cerrados, están tapados. ¿Qué les pasa? Hermanos y hermanas, Dios vino
y caminó entre su pueblo y no le reconocieron. Así estamos nosotros. Todavía no reconocemos la gracia de Dios que nos envió a través de nuestro Señor Jesús, a través de Él que nos da la salvación, que nos da la gracia de tener vida eterna si así lo queremos. La vida eterna consiste en nuestros hechos, no en que sepamos leer las Escrituras, en que nos dediquemos, ¿verdad?, a enseñar a otros. Si no llevamos a cabo su palabra, de nada nos sirve conocer las Sagradas Escrituras, de nada. Si no llevamos a cabo la palabra de Dios, si no hacemos lo que allí nos dice, porque la palabra de Dios, mis hermanos, es instrucción para todos, para instruirnos en ellas, para conocer de Dios y para conocer de su palabra y cómo Él nos encamina, para cómo Él nos enseña que si nos mantenemos en firmeza, que si llevamos a cabo su mensaje, Él nos va a proteger, Él nos va a enseñar cada día más, a enseñar a otros para que le conozcan y también un día vayamos todos allá a reunirnos con Él. ¿Se imaginan un día que ya estamos junto al Señor, ya reunidos allá todos gloriosamente? Va a ser bello. ¿Y quién de nosotros no quisiera llegar allá a la gloria eterna, a vivir eternos, gloriosos junto al Señor? Eso sería hermoso. Pero qué horrible sería que fuéramos echados a un fuego eterno, un fuego que no se apaga por una eternidad también. Eso sí sería terrible. Y por eso, mis hermanos, tenemos que tener en nuestra conciencia de que el camino a seguir es el del Señor. Y si nosotros seguimos esos caminos, pues entonces el día, ya sea que tengamos o suframos alguna enfermedad, algún accidente, porque los accidentes son repentinos, y se imaginan que no tengamos la gracia de Dios, que no estemos confesados, que no tengamos al Señor a nuestro lado, ¿a dónde vamos a ir a parar? Tengamos cuidado, pues, ¿verdad?, que cada día nosotros estemos limpios de la conciencia, que nuestra conciencia, mis hermanos, no nos reproche nada, y eso mismo es lo que aprendemos a través de las Escrituras, que tengamos una conciencia limpia para vivir eternamente con el Señor. Ahora voy a compartirles el Salmo, y el Salmo es el número 118, y dice así: quienes aman, Señor, tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Muchos son mis contrarios y mis perseguidores, pero yo no me aparto, Señor, de tus preceptos. Verdad es el compendio de todas tus palabras, y son eternas todas tus justicias y decisiones. Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Aunque los poderosos sin razón me persiguen, solo tus palabras hacen temblar mi corazón. Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Para ellos no hay tropiezos. Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Espero que me salves, pues he puesto en práctica, Señor, tus mandamientos. Observo tus mandatos, obedezco tus órdenes. Tú conoces mi vida. Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Bendito y alabado sea, Señor. Quienes siguen tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Bendito sea, Señor, porque sabemos y tenemos tu gracia. Y tenemos la conciencia en que si nosotros nos mantenemos así, constantemente orando, rogándote, escuchando, Señor, de otros hermanos y hermanas que nos enseñan la palabra, que pongamos atención en que solamente esa palabra nos va a dirigir por el buen camino. Enséñanos, Señor, a buscarte en nuestras oraciones, que no perdamos, Señor, esa gracia tuya por el simple hecho de que somos perezosos o que no nos gusta orar, que no nos gusta ponernos a platicar contigo, Señor, cuando la realidad ahí estás escuchándonos. No tenemos mucha fe en que eso sucede
y que por eso, Señor, tenemos sequedad en nuestro corazón, en nuestra alma, nuestro espíritu está totalmente apagado por lo que nosotros llevamos a cabo durante el día, que no nos acordamos ni un instante de ti, Señor. Ayúdanos a poner en práctica todo el mensaje, toda la palabra que nos enseña de ti, Señor, que nos enseña a caminar según tus preceptos, que al igual que San Pablo y todos estos apóstoles que llevaron a cabo tu mensaje, nosotros también lo hagamos, Señor. Que no nos detengamos a pesar de persecuciones, a pesar de enfermedades, a pesar de tantas cosas, Señor, que nos suceden en la vida. Enséñanos a vivir según tú nos enseñas, Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, sigue transformando nuestras mentes, nuestros corazones para vivir constantemente en Dios. Que tú, bendito Espíritu, que nos enseñas la luz a seguir, que alumbras el camino donde caminamos para ir sin miedos de tropezar, sin miedo de caer en las tentaciones, sin miedo de ver aquello que muchas de las veces nos hace caer, pero que tú nos das la luz para no caer en ello. Bendito Espíritu, enséñanos pues a vivir de esa manera, siempre viendo el caminar de Dios y dejando atrás todas las malas acciones que llevamos a cabo durante el día. Que todo eso lo dejemos a un lado, que todo eso que nos estorba para caminar con el Señor sea alejado de una buena vez y por todas, bendito Espíritu, para no ofender a Dios con lo que hacemos durante el día, sino que caminemos con Él, teniendo esa fe, esa confianza, que como dice el Salmo, que quienes le aman de inmensa paz disfrutarán. Y sabemos y tenemos la confianza que así son las cosas. Gracias, Espíritu bendito, por acompañarnos siempre. Mamita María, te doy gracias también por tu intercesión, por interceder ante nuestro Dios, por todo lo que le pedimos en nuestras oraciones. Sabemos que muchas de ellas, muchos de nuestros problemas, dificultades que tenemos durante el día, durante la vida, no se llevan a cabo. Tal vez porque nuestro comportamiento no ha sido limpio del todo ante Dios, porque Él quiere darnos otra oportunidad de que le conozcamos, de que realmente tengamos dispuesto nuestro corazón a seguirle, dispuesto nuestro corazón a dar ese sí de una vez y por todas, para que todo aquello que le hemos pedido en nuestras oraciones, el Señor venga y les dé solución. Gracias, Madre del Cielo, por todo y porque nunca nos dejas solos. También pedimos la intercesión de San Bonifacio, que así como ellos llegaron a la santidad, así como ellos que se encuentran ya junto a Dios también, para hablarle e interceder por nosotros. Y tenemos la fe y la confianza de que así son las cosas, porque así como ellos se ganaron la santidad, también se ganaron la gloria junto al Señor. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias
Ojalá y que cada uno de nosotros siempre escuchemos de la palabra de Dios. Y nuestra invitación es esa, ¿verdad? Que nos siga acompañando a través de esta su radio Fuerza Salvadora. Que no deje de escuchar, que no deje de aprender de Dios. Vaya a la Santa Misa, haga sus visitas al Santísimo. Él nos está esperando todos los días allí para que vayamos. Obviamente que mucha gente dice, Dios está en todas partes, no ocupo de ir al templo. Claro que sí ocupamos. Si usted tiene su papá y su mamá, usted le visita. ¿Para qué? Si sabemos que allí están, si sabemos que cuando nosotros tengamos, según el tiempo, ellos van a estar allí para nosotros. No debemos de ser así. Debemos darle gracias a Dios a través de nuestras visitas, de todo lo que el Señor le agrada. A Él le agrada que nosotros tomemos nuestro tiempo para ir a visitarle. Así es que, hermanos, háganse un propósito en su vida y háganlo, para que Dios le guíe, para que Dios le acompañe con mucho más amor. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día viernes en compañía de sus familiares.